Bien. Entonces, lo que les estaba explicando es esta experiencia mía, gracias, que fue muy buena, porque me enseñaron esas prácticas que no las había aprendido en mi carrera de ingeniero, y me sirvieron también para aplicarlas en otra fábrica que trabajé. ¿Mm? Porque les voy a decir una cosa, uno nunca sabe dónde va a caer y qué trabajo va a hacer. En, en esta fábrica, bueno, aprendí lo que era esta cuestión de la generación de la excelencia en manufactura, en los que los japoneses habían logrado justamente que era un sistema de producción donde buscaban el cero rechazo y el cero stock, lo que tiene que ver con el costo de producción y el costo de la pieza terminada. ¿Sí? Cosas muy importantes. Estos japoneses aplicaban justamente estas técnicas de generación de ideas. Trabajaban el horario de trabajo era de 8 horas, ellos trabajaban 7 y dedicaban 8 horas con toda la gente a ponerse a trabajar sobre este tema, el de generar. Entonces todos los operarios tenían su habitación, habían generado habitaciones donde los operarios se juntaban a, a generar estos acopios de ideas, estas posibilidades de generar ideas, no solamente en, en lograr que se bajen los tiempos como hacíamos nosotros, de bajar los tiempos de mecanizado de un producto, de una pieza, sino también en cuanto a la mejor, para el mejor desempeño de la persona y que el menor desgaste de la persona durante todo ese trabajo. Bien, o sea que no era solamente para mejorar los tiempos de trabajo, sino también para mejorar las condiciones de trabajo. Bien, en este sistema de regla de acopio de ideas o brainstorming o tormentas de ideas, ¿cuál es la base para esto? Es el de que la persona, o sea, lo que se busca es que nadie pueda reírse o despreciar lo que sugieren, lo que aporta los distintos integrantes de ese grupo, ¿sí? Por más ridículos que sean. Cada uno debe anotar la ocurrencia que tuvo una persona y al mismo tiempo generar una nueva en base a esta, y así se va generando un torbellino en la cual una idea se va sustentando en la otra hasta que llega un momento que se produce un torrente, digamos así, de ideas que se aglomeran y se apoyan entre sí. Y finalmente se puede lograr en poco tiempo una solución o varias soluciones a un problema. Vuelvo a repetir, en esta etapa el juicio queda sobre la calidad de las diferentes posibilidades, de las diferentes soluciones potenciales, debe estar anulado, básicamente.
Ahora, esto es en un caso como el que acabo de decir, donde se juntan varias personas a solucionar problemas. Ahora, como puede pasarnos, nosotros como consultores o como dedicados a resolver problemas, como ingenieros de diseño, y que trabajamos solos, lo más probable, deberemos usar algunas otras técnicas, que existen esas técnicas. Esas técnicas pueden ser las técnicas de analogía. ¿M? Analogía, es decir, perdón, disculpen, las técnicas de analogía que tiene que ver con que nosotros eh, comparemos físicamente un problema en relación con otro que sucede en otro ámbito físico. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que un problema hidráulico sea tratado como si fuera un problema eléctrico. Esto es un tema que todos hemos visto, que tenemos los sistemas, los circuitos eléctricos, y tenemos que resolver las corrientes que van para un lado, que llegan a un nodo y que cómo se reparte. Entonces, básicamente esto lo podríamos comparar con un sistema de tubos que transportan, que conducen agua, ¿sí? Y bueno, básicamente de esa manera podríamos llegar a, a encontrar una solución, por analogía, básicamente. Otra forma es invertir el problema, o sea, ponerlo al revés, ¿sí? Por ejemplo, algo que está estacionario, lo hacemos móvil. Aunque ustedes no lo crean, esto da posibilidades de llegar a ciertas soluciones, y a ver, analizar y descubrir básicamente la física que tiene que ver con el problema que nosotros tenemos que resolver. Otra forma que nos permite utilizar nuestra creatividad es el uso de los sinónimos. Es decir, nosotros tendremos que resolver algún problema, como por ejemplo, siempre digo el mismo, pero mover un objeto de un punto A a un punto B, mover una herramienta de trabajo de un punto A a un punto B, por ejemplo, que es de la posición de reposo a la posición de ataque, por decir de alguna manera, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hemos formado una oración, mover un objeto de un punto A a un punto B. Entonces, lo que tenemos que identificar básicamente es el verbo en esa oración, y a ese verbo encontrarle sinónimos. ¿Cuáles serían los sinónimos de mover? Por ejemplo, sería empujar, sería deslizar, sería resbalar, sería lanzar, o sea, tiene muchos sinónimos, y eso puede despertarnos, abrirnos la cabeza en la forma de resolver un problema, básicamente. ¿Sí? Bien, esta etapa de generación de ideas llega a un momento en que por más que tengamos una capacidad creativa impresionante, y va a llegar el momento en que no vamos a tener más ideas. Y esa etapa es la que se denomina frustración. Frustración es el hecho de que por más que tiremos, que tracemos, que busquemos, no hay más en el pozo de la sabiduría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Golpearnos la cabeza, como está el vaguito ahí en el dibujito. No. Los que saben
los que investigan, los psicólogos, los que están encargados de estas cosas, ¿sí? Dicen que no, que hay que buscar la forma de dejar el problema, porque una vez que se nos agotaron las posibilidades, y bueno, no sigamos insistiendo. Hay que tratar de hacer cualquier otra cosa. Hay gimnasia, lo que trate de llevarnos por unos momentos, un tiempo, a pensar en otra cosa, a buscar otras situaciones. Esto puede llegar a ser horas o puede llegar a ser un día o 2 días, no sé. Esa etapa, ese tiempo se llama la incubación de las ideas, porque aunque ustedes no lo crean, ¿sí? Nosotros tenemos el consciente, que es lo que nos permite manejarnos diariamente y resolver y hacer todo lo que hacemos. Pero también tenemos el inconsciente que sigue trabajando. Estamos durmiendo y el inconsciente trabaja y sigue buscando y elaborando y dándole vuelta al problema que nosotros tenemos. Y eso se llama la incubación de las ideas. ¿Ah? Yo siempre doy el ejemplo de una película que la veían y la volvían a ver cuando eran niños mis hijos, Manuel y mis niñas, que era el del elefantito. Y el dueño del circo tenía que resolver un problema. ¿Y qué pasó? Y que mientras dormía, de pronto se despierta y pudo decir Eureka, como dijo Arquímedes cuando se estaba bañando. Bañándose pudo resolver un problema, ver de alguna manera un problema que le aquejaba, y era justamente el del empuje de los cuerpos en el agua, ¿sí? Entonces, la cuarta etapa es el eureka, es el hecho de que de pronto, sin pensarlo, llega a nuestra mente, a nuestro consciente, a través de la elaboración de nuestro inconsciente, esa idea, esa solución posible, potencial, a nuestro problema, ¿sí? Por supuesto que esta puede o no puede ser una solución, y el camino y las etapas van diciendo si eso es verdad o no, y esto nos va a obligar a que, como ya hemos dicho al principio del tema, que el proceso de diseño no es un proceso lineal, sino un proceso iterativo. Esto nos obligará a volver hacia atrás, tratando de profundizar la investigación, o tal vez en el planteamiento de la meta, redefinir el problema, básicamente, ¿sí? Bien. Entonces, digamos que hemos pasado el proceso de ideación e invención de una manera bastante positiva, y que hemos llegado a obtener una solución o más de una solución. Entonces, acá llega la etapa del análisis. Básicamente, la etapa del análisis significa analizar. Y bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero van a ser todo lo que vamos a hacer más adelante, en cuanto a que una vez que tenemos sintetizado esa solución, tenemos los tamaños como vamos a ver, del mecanismo, porque lo hemos sintetizado y lo hemos solucionado, y es una posible solución. Ahora tenemos que analizarlo. ¿Cuáles son los análisis? Y desde el punto de vista cinemático, desde el punto de vista dinámico, tendremos que aplicar todas las ecuaciones conocidas de la cinemática para determinar posiciones, o sea, la geometría para determinar posiciones, para determinar
velocidades, para obtener aceleraciones, para obtener con las aceleraciones las fuerzas, y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la fase de análisis, básicamente, y esta fase nos puede traer a la realidad de que lo que estábamos haciendo, todos esos diseños, y no cumplen con lo que nosotros queremos, por una razón o por otra, y volvemos atrás con la iteración y con el rediseño y con el planteamiento nuevo. La conclusión de que ese par o dos o tres soluciones que hemos podido llegar a obtener, ¿sí? Debemos seleccionar cuál sería la mejor, ¿sí? Digo esto porque en los problemas de ingeniería no existe un solo problema. Ese es el problema del diseño, que en este momento en la clase hay, desgraciadamente, hay 7 personas, deberíamos ser más personas. Pero bueno, estas 7 personas, yo sé que digo, miren, necesito solucionar tal problema. Yo sé que al final de esa etapa me voy a encontrar con que tengo 7 soluciones diferentes. Seguro. ¿Sí? Y van a ser todas válidas, y sí, pueden ser todas válidas, o algunas pueden ser, seguro, mejores que las otras. Entonces, el tema es seleccionar cuál es la más óptima, cuál es la mejor o la más óptima de entre todos esos diseños viables o posibles. Y esa selección y esa elección de esa solución finalmente, la debemos hacer para que finalmente podamos resolver las etapas que siguen, que son el diseño detallado, la prototipificación y las pruebas. Bien. Básicamente, selección básicamente tiene que ver con el hecho de que para que yo pueda determinar cuál es la más óptima de todas esas soluciones, y voy a tener que hacer un proceso comparativo, básicamente. Voy a tener que comparar entre sí las diferentes soluciones potenciales a las que he llegado, ¿sí? ¿Cómo lo hago a eso? ¿Cómo lo hago? Lo hago así, de una manera muy, muy superficial, muy, así, muy simple, o busco una manera de que esa comparación sea un poquito más sistemática, o sea, se apoye, digamos, de alguna manera en una forma que me asegure que la decisión que estoy tomando va a estar pensada, va a ser elaborada, y va a estar sustentada, básicamente ¿cómo podemos decir? En una decisión pensada. ¿Sí? Entonces es que se utiliza lo que está en la diapositiva, y que se denomina como una matriz de decisión. Que la misión de esa matriz de decisión va a ser la de
buscar la mejor solución, ¿sí? Pero obligándonos, como acabo de decir, a considerar una serie de factores. Una serie de factores. Esta matriz que está sacada del libro y que tiene que ver con el ejemplo que pone el libro, que es encontrar esa mejor segadora de pasto o cortadora de pasto, se forma de la siguiente manera. En cada renglón vamos a tener los diferentes diseños, las diferentes soluciones potenciales a las que hemos llegado para poder solucionar ese problema. Entonces tenemos diseño 1, diseño hasta el diseño 5. Cada renglón ocupa una de esas soluciones. Y en columna vamos a colocar una serie de categorías a través de las cuales vamos a valorar a esa solución, ¿sí? Esas categorías pueden ser, como dice ahí, costo, seguridad, desempeño, confiabilidad, mantenimiento, facilidad de mantenimiento, bueno, y la que se les pueda ocurrir. Bien. Ahora, cada una de estas categorías van a tener, o sea, no tienen el mismo peso para todas las personas. Si nosotros vamos a una comunidad, un barrio nomás, no nos vamos más lejos del barrio donde viven ustedes, y seguramente que si ustedes entran a hacer como se dice, una investigación, no me sale la palabra que quiero usar, disculpen, en cuanto a qué piensa cada persona sobre un determinado producto, qué es lo que pretende, qué es lo que busca, qué es lo que espera, ¿sí? Y se van a encontrar que cada una tiene un valor para cada una de estas categorías. Costo estoy hablando costo inicial, lo que tiene que invertir la persona en la compra de eso, ¿sí? Le dará más importancia a la seguridad más que al costo, ¿sí? O a la confiabilidad, o a que el costo de mantenimiento sea menor. O sea, cada uno tendrá una apreciación en relación con cada una de estas categorías, ¿sí? Por lo tanto, esto viene a formar lo que sería hacer recién lo tenía en la cabeza, se me fue, un estudio de mercado, básicamente. Yo tengo que estudiar el mercado para saber a dónde voy a insertar y si la solución que yo estoy buscando va a tener éxito en función de cómo piensa el mercado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, ya sea porque hice el estudio de mercado o porque yo como ingeniero de diseño voy a darles valores, voy a ponderar cada una de estas categorías. Entonces, fíjense que en la parte superior, en un renglón superior, tengo factor de ponderación, punto 35, 30, 15, punto 20, de tal manera que la suma es 1, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo que me está dando eso? Y la importancia que yo le doy, ya como ingeniero de diseño, ¿sí? Desde un punto de vista subjetivo y no objetivo, que es el tema que hay que tener claro también. Si yo soy el que le estoy dando valores al tema de esto, de estas ponderaciones, y lo voy a hacer desde un punto de vista subjetivo, o sea, soy yo el que pone mi forma de pensar en cuanto a qué pretendo del elemento que estoy comprando.
o puede ser que estas ponderaciones hayan surgido a través del estudio, de ese estudio de mercado y, digamos, viendo que en ese ámbito las personas le dan interés a ciertas cosas. En este caso, por ejemplo, puede ser un lugar donde las personas en general piensan que el costo puede ser muy importante y prefieren que comprar algo barato que les cueste menos, hacer la inversión menos, aunque sea menos confiable o que tenga otros problemas como, no vamos a hablar de seguridad, hablemos de que tenga más mantenimiento y bueno, el tema es que lo que no se va por un lado se va por el otro, entonces hay que tener claro esta situación. ¿Ah? Bueno, después viene el hecho de que uno tiene que valorar también, y acá viene la parte de subjetiva, de cuánto valoro yo cada uno de las soluciones, o sea, el diseño 1, el diseño 2, el diseño 3, cuánto, digamos, respeta cada uno de estos diseños a cada una de las categorías, o sea, cómo cumple, digamos así, cada una de estas cosas. Si el costo realmente que yo estoy pretendiendo lo está cumpliendo el diseño 1 y el diseño 2. Como vemos, el diseño 1 tiene valor 3, el diseño 2 tiene valor 4, el diseño 4 tiene 9, es decir que digamos que el diseño 4 cumple con mejor posibilidad el tema de la categoría que el diseño. Entonces yo estoy ponderando, estoy jerarquizando de alguna manera, desde mi consideración subjetiva, cómo responde a cada una de las categorías cada uno de los diseños. Por eso aparecen los números 3, 6, 4, 9. En el caso del diseño 1, el diseño 1 es muy confiable porque le estoy poniendo 9. En el desempeño no tanto porque le estoy poniendo un 4. En la seguridad, digamos que mayor que la media porque es 6. Bueno, eso es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Objetivo, acordémonos que objetivo es el hecho de que yo tengo la capacidad de salirme de mi ser, de mi cuerpo, y mirar las cosas como si fuera un montón de personas, básicamente. Bien, una vez que he llenado esta matriz de selección con esa ponderación de cada una de las categorías y he jerarquizado a cada uno de los diseños en función de las categorías también, cómo responden a cada una de las categorías, lo que hago es hacer el producto de la ponderación por la valoración y finalmente sumar estos valores y al final, la columna final, que es donde dice rango, voy a tener la valoración ponderada de cada uno de estos diseños. Y ahí podré encontrarme con que, por ejemplo, el diseño 4 es el que, digamos, respondería de la mejor manera con todas las pretensiones, o sea, todas las categorías que yo me he impuesto, que tiene que respetar el diseño que estoy haciendo, ¿sí? Es decir, básicamente, al final de esta matriz, ¿sí? Lo que nosotros vamos a obtener, básicamente es la solución que va a ser más óptima, ¿sí? En donde la matriz de selección, el valor real de esa matriz de decisión,
es que nos permite descomponer el problema, ¿sí? Tomando una decisión más informada en relación con cuál es el mejor diseño de todos los que he planteado, básicamente. Bien, o sea, no dije que aquella es más, porque aquella es más bonita, ni porque aquella es más segura solamente, o sea, no lo hice en función de algo y nada más, sino que dividí el problema en una serie de elementos o categorías que me permitieron informarme más aún sobre cómo respetaba cada uno de los diseños a estas categorías. Bien, perfecto. Hemos seleccionado. Posiblemente también demos la posibilidad de no quedarnos con uno solo. Y lo más probable es que tomemos dos de estas soluciones. ¿Para qué? Para el camino que nos queda todavía, ¿sí? Que es el diseño detallado y la prototipicación y las pruebas, para recién poder mandar a lo que se llama producción, ¿sí? Diseño detallado. ¿Qué sería el diseño detallado? Teóricamente, cuando hemos probado, cuando hemos diseñado, cuando hemos llegado a la etapa de ideación, ¿sí? Nosotros debemos tener los elementos que van a constituir, supongamos que sea un mecanismo, un dispositivo. Teóricamente nosotros vamos a tener al final de esta etapa sintetizado a ese mecanismo, o sea, vamos a saber cuántas partes lo forman, los tamaños, no la forman, ni, como ya vamos a ver, ni la forma, ni el material, ni nada, solamente un esquema de ese mecanismo que va a cumplir con lo que nosotros pretendemos, o de la máquina, básicamente. Ese dispositivo, esa máquina, ese mecanismo, va a tener una serie de piezas constitutivas, ¿sí? Esas piezas, para poder llegar a producirlas, a poderlas concretar físicamente, y deberán estar expresadas a través de un medio que es lo que se denomina un plano, que es justamente el detallar el diseño, detallar el diseño. Estos planos son planos que lo vamos a hacer ya sea como lo hacíamos antes, en el tablero de dibujo, y hoy tenemos, gracias a Dios, y gracias a ustedes sobre todo, deben dar gracias a que existe la computadora, que existen los sistemas de CAD, AutoCAD y un montón de otros sistemas que les van a permitir, después de estudiar, diseñar, dibujar, sobre todo cada una de estas partes, ¿sí? Entonces, que tenemos adelante en la pantalla viene a conformar una forma de un plano, un diseño detallado de todas las piezas, o de la pieza, que conforma a un mecanismo. Ahí sería más que nada un plano descriptivo de todas las piezas que conformarían al conjunto, básicamente, ¿sí? O sea, está mostrando todas las piezas que van a formar parte del mecanismo, ¿sí? Sin mostrar el conjunto. Ahora, cada una de estas piezas que ustedes ven en el plano, va a tener un plano propio, donde en ese plano propio
va a estar identificada todas las especificaciones correspondientes a esa pieza, es decir, todas las cotas, que si bien acá, porque acá no las ven, algunos de las piezas acá se ve lo que se llama la acotación del plano, o sea, ustedes deben tener ya idea de este tema, ¿sí? De cómo acotamos el plano dándole las dimensiones correspondientes, ¿sí? De cada uno, de la forma que va a tener la pieza, los tamaños en cada una de las secciones, ¿sí? Deberá tener toda la información correspondiente al material con que se va a hacer, si le vamos a hacer tratamientos térmicos, si hay terminaciones superficiales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea necesario para cada una de estas piezas. Además, van a haber planos, seguramente planos de conjunto, es decir, cómo se ensambla esta pieza con esta pieza, después esta pieza con la otra, de tal manera de ir indicando toda la información necesaria para poder llegar al dispositivo armado, básicamente. ¿Sí? Bien.